continuaremos estudiando quién era Job. Y hemos visto que Job era una persona que amaba al Señor. Hemos visto que Job era alguien que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que Job tenía una relación personal con Dios. Él tenía una estatura que había alcanzado hasta el punto en que Dios quería que le alcanzara en ese momento de su vida. Perfecto, recordemos que no se refiere a que alguien no tiene errores o que alguien simplemente ya llegó a la meta. Se refiere más bien a aprovechar el tiempo y alcanzar el grado de crecimiento que Dios quiere que tengamos en ese momento. También vemos que era recto, que él buscaba hacer lo que era recto ante los ojos de Dios, no lo que era recto ante sus propios ojos. También vemos que era temeroso de Dios, en donde el temor santificado se convierte en reverencia, en donde sabemos y vemos las consecuencias de estar lejos de Cristo, lejos del Señor, y vemos el temor que nos espera al nosotros pues estar separados de Él. Y esto genera reverencia del Señor, hacia tener un respeto profundo hacia Él. Y bueno, también vemos que Él era apartado del mal, que Él apartaba el mal de sí y también se apartaba el mal de aquel mal que está afuera de nosotros. Pero bueno, veamos también cuál era la estatura de Job en relación a su amor al prójimo. Y vemos lo que Job hacía por sus hijos. En los primeros versículos de Job en el capítulo 1, en el 4 y 5 dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué vemos acá? Vemos una relación muy importante en ver cómo Job tenía como prioridad su relación con el Señor. Por eso había alcanzado la estatura que hablamos. No de la noche a la mañana se alcanza la estatura de Job siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se requiere mucho trabajo en oración, mucho trabajo haciendo las cosas rectas delante de los ojos del Señor, mucho trabajo con lidiar con el corazón. A veces queremos, pero nuestra carne no quiere. Las pasiones adentro de nosotros se levantan para hacer lo contrario. ¿O cuántas veces no nos levantamos en enojos que al final buscan empecinadamente y rebeldemente hacer su propia voluntad, sin importar qué haya en el camino y lograrlo a toda costa? ¿Cuántas veces no nos dejamos descarriar por una adicción, por un vicio? ¿Cuántas veces no tenemos impulsos a causa de las reacciones que ocurren cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Quiere trabajo y mucho trabajo hacerlo en el corazón para que el cambio se vea reflejado afuera. Así que vemos que Job trabajaba en sí mismo. No es coincidencia saber cómo Dios lo catalogaba, requiere un esfuerzo en medio. Pero por otro lado vemos también cómo Job estaba pendiente de sus hijos. Y él hacía esos sacrificios, y él hacía esas ofrendas, para Dios, en favor de sus hijos, por si acaso ellos pecaban. Esto nos lleva a un principio muy interesante, y para esto vamos a ir al libro de Cantares, en donde Cantares 1:6 dice: No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué tiene que ver esto con Job? Bueno, vemos el libro de Cantares, el cual habla de la relación matrimonial entre la esposa del Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesucristo. Pero Cantares empieza a narrar una historia y vemos los grados de crecimiento que la esposa tuvo, primero para ser esposa, y luego también cuando fue esposa, cómo era su relación con él. En el capítulo 1 aún no es la esposa del Señor Jesucristo, pero sí tenía algo, en que dice que era morena. Cuando vemos la palabra morena, vemos una persona que se dedica diligentemente a hacer algo desde la madrugada. Tiene que ver con un principio muy fuerte de orar en la madrugada, como el Señor nos manda en su palabra. Tiene un principio que ver de buscarlo como prioridad, de buscarlo como lo primero, de buscarlo diligentemente y encontrar esa búsqueda del Señor para que sea parte de nuestras vidas. Entonces empezamos a ver a la iglesia que se empieza a levantar, a buscar al Señor desesperadamente y con un deseo genuino. Pero vemos que hay otros que son hijos de la misma madre que se airaron contra
contra la esposa, o en este caso contra la iglesia, contra la novia. Y cuando vieron eso, vieron que tenía una relación personal con el Señor diferente a lo que los demás lo tenían, a lo que el resto podía reflejar de él. Lo pusieron a trabajar y a servir. Y pusieron a guardar otras viñas y no la propia viña de la novia. En este caso la viña representa nuestra relación personal con el Señor, porque es la tierra del corazón que nosotros cultivamos para dar fruto y dulce fruto para nuestro amado. Y vemos que el cuidar las viñas de los demás se refiere al servicio al prójimo, que no es para nada malo, y todo lo que hacemos por los demás. Pero el principio nos dice acá que el orden correcto es primero guardar mi viña y luego guardar la de los demás. Este era el caso de Job. Él guardó su viña, él pudo darle fruto al Señor Jesucristo, él pudo demostrarle que él había alcanzado la estatura que él quería y por eso Dios lo catalogaba perfecto. Él pudo dejar lo que era de estima ante sus ojos y buscar lo que a los ojos del Señor era recto. Él pudo dejar a un lado el temor del mundo por aquellas cosas que le importan al mundo y buscar tenerle temor al Señor para saber las cosas que le importaban a él. Y él buscó apartarse del mal que encontraba dentro y apartarlo de sí mismo, y también ser cuidadoso y apartarse del mal cuando lo veía afuera. Por lo que entonces él guardaba su viña, y por eso podía guardar la viña a los demás. Y este es el principio, que nosotros como iglesia debemos guardar primero nuestra viña, preocuparnos por dar fruto, preocuparnos por estar a cuentas con el Señor, preocuparnos por hacer progreso, caminar cada día con Él y crecer un poco más cada día en oración, en nuestras obras de justicia y también en el estudio de la palabra, para que entonces entendamos cómo funciona los principios del Señor y no como nosotros queremos obrar. Y entendamos que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y arrepentimiento y dejar a cada día negando nuestra naturaleza vieja, dejarla a un lado, para que entonces entendamos que en esa viña vamos a empezar a dar fruto y luego vamos a poder dar fruto con los demás. Veamos otro ejemplo, veamos a la iglesia de Éfeso. Éfeso 2 del 2 al 4, el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es el Señor Jesucristo, pero se está refiriendo al primer amor en primer rango e importancia, la prioridad, lo más importante, lo que más impacta mi vida, lo último que yo estaría dispuesto a dejar. Pero también es el primer amor porque es el primero que nos demostró su amor. No el amor que nos da el mundo, no las cosas que nos da el mundo, esos afectos torcidos y corruptos, sino el amor verdadero. Y la palabra de Dios dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es el primero que me amó. Pero también es el primer amor en el día. Lo primero que yo le voy a demostrar mi afecto, mi amor en el día. ¿Cómo? No levantándome y viendo noticias y viendo mi teléfono y viendo qué hay, qué voy a hacer hoy y planeando y haciendo muchas cosas que nos enseñan hoy. De tomar las decisiones más importantes en la mañana y de hacer muchas cuestiones humanistas para tener un día exitoso. No. Se refiere a que Él sea el primer amor en el día, que cuando yo me levante lo primero que quiera saber es de Él, que cuando yo me levante al primero quien le va a dirigir mi voz es a Él, que no voy a buscar a ver el rostro de un hombre sin antes haber visto el rostro del Señor en oración y en el estudio de la palabra. Ese es el primer amor, y esto nos demuestra Job, de cómo él se encargó de su viña y cómo él tenía su primer amor flamante, y luego entonces podía encargarse de los demás, y de la viña de sus hijos. Te damos gracias, Señor, por este principio que podemos aplicar desde ya, Señor Jesucristo, y que nos va a servir, Señor, para hacer progreso y también para reflejar mejor tu imagen y tu naturaleza ante los demás, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.